Hoy vamos a ver la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Sí, la parábola del buen samaritano. Yo le voy a pedir a Rafael que me lea la palabra, que me favor. Está en San Lucas 29 al versículo 37. ¿San Lucas qué dijo? 10. Del Evangelio según San Lucas. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: cuida de él y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, ustedes te dirían, ¿por qué comencé con la anterior cita del gran mandamiento? Porque siempre nosotros en la vida queremos justificarnos, ¿cierto? Hacemos algo, pero siempre buscamos cómo justificarnos. Y siempre miramos al lado o al del frente para yo hacerlo de Pilato, ¿cierto? Siempre justificándome. Pero Jesús, como es tan inteligente, volvemos a los versículos anteriores. Comienza, mire, se levantó el legista. A ver, ¿qué se hizo las abogadas? ¿Quiénes son abogados aquí? Casi abogada. ¿Qué es un legista? Franci. Un doctor de la ley. A un doctor de la ley. Entonces aquí vimos quién era este personaje. Un doctor de la ley, que es el que quiere justificarse ante el Señor. Porque viene y le dice: maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? ¿Y con qué le responde el Señor? ¿No se acuerdan del mensaje cuando comenzamos? Sí, pero ¿cómo le responde? ¿Qué le pide el Señor Jesús a esa persona que le responda? ¿Se han leído las escrituras? Que sí ha leído las escrituras, ¿cierto? Pero ¿qué decía esa escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma. Y al prójimo como a ti mismo. Ya nos vamos entendiendo con el mensaje de hoy, ¿cierto? Este personaje ya se sabía las cosas. Sino que Bueno, era un conocedor por el cargo que tenía ya de la ley. Pero quería tener al Señor. Igualita a nuestros senadores de la República, ¿no? Se sabe la ley para el bien de ellos, pero para los demás, No funciona. nada y nada. Nadita que ver. Mire,
el Señor, y este personaje le responde: amarás al Señor tu Dios. ¿A quién también se lo pide? Un muchacho joven de la Biblia. El joven rico. Al joven rico. Le dice: maestro, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Ah, bueno, ¿y qué? ¿Y dáselo a quién? A los necesitados. Hoy aquí también el Señor nos está diciendo: vende todo lo que tienes y sígueme. Si quieres heredar el reino de los cielos, ¿quién está dispuesto a vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres? Nadie, ¿es cierto? Porque no le creemos a Él. Porque si le creyéramos hoy en día, le venderíamos todo y buscaríamos el reino de los cielos. Buscaríamos la vida eterna. Entonces, esta es una parábola sencilla y conmovedora del Evangelio, en la que se enseña la doctrina de la, ¿cómo llamó este año el Papa? De la fraternidad. De la fraternidad. De la fraternidad. ¿Hay fraternidad en nosotros? Y el Papa nos está llamando este año a la fraternidad, a que seamos fraternos. No es el hecho de que usted venda sus bienes. Eso es lo menos importante para Dios. El Señor quiere lo que tú tienes en tu corazón, lo que no deja acercarse a Él. Eso es lo que nos está haciendo la invitación hoy el Señor. Deme eso que no te sirve. Deme eso que no te sirve. Dese cuenta, ese joven rico tenía todo, conocía todos los mandamientos de la ley de Dios, pero en él no había fraternidad, misericordia, todo lo que lo podamos decir. Cuando uno está pegado a las cosas de la carne, carne será y muerte será. Por eso muy bien claro nos lo dice San Pablo en los Corintios 3, 1 al 6. Nos dice que aspiremos, 1 al 3, perdón, que aspiremos a todas las cosas que vienen del cielo, no a las de la tierra. Porque las de la tierra corroen el corazón del hombre. Lo enseñan a egoísta. Lo enseñan a odiar. No hay amor en el ser humano. Porque no hay fraternidad. Porque todo lo quiere para él. Mire, los ricos son los que más madrugan, porque no duermen, pensando cuántos millones van a conseguir mañana, cómo van a hacer sus negocios. Y los espirituales no duermen porque están en ayuno, en oración con el Señor. Si vemos la vida de los santos, ¿qué hacían los santos, Rafael? Por el día se dedicaban a servir a la comunidad, a la vida fraterna, y en la noche siempre a la oración, a la vigilia y el encuentro profundo con Dios. Esa es la vida de un prójimo. Porque si yo no tengo a Dios, no hay oración,
no hay un compromiso espiritual. ¿Puedo dar algo? No puedo dar nada. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo doy de lo que viene del cielo. Si lo nuestro no viene del cielo, no estoy haciendo nada. Porque lo de la tierra es muerte. Mire, lo humano que pertenece al hombre o le concierne en el género humano, el conjunto de los hombres, ¿cuál es el conjunto de los hombres? Nosotros, ¿cuál sería el conjunto nuestro? ¿Con qué jugaríamos? Con la familia. Con la familia. Vamos más adelante, mire, que nosotros tenemos un conjunto de nuestro ser que tiene que ser compasivo, generoso, con un corazón humano, caritativo, indulgente, humanitario. Yo no me meto con esta palabra porque es que eso ya es muy avanzada. Filántropo, que ama el hombre. Eso que significa que el hombre tiene que amar. Amar. Profesar amar a sus semejantes. Mire esa palabra tan importante, semejantes. Dios, ¿a quién hizo así? Al hombre. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no en carne y hueso, no, sino en lo espiritual. Ahí es donde tenemos que asemejarnos a Dios. Ahí está el compromiso de nuestro ser. Ahí está. El ser humano tiene que procurar cada día ser mejor, más amoroso, más fraterno, para nuestra vida, para salvación de nuestra vida, así como lo pide este personaje. ¿Qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Entonces, para heredar vida eterna, ¿qué tenemos que amar? Es amar, amar y amar. Dijo San Agustín, ama y haz lo que quiera, porque el que ama no hace daño. El que ama no hace daño. En eso nunca se equivocó San Agustín. Después de que era un borrachino, un mujeriego, un vagabundo, jugador, bueno, de todo, ¿no? Un hereje, ¿sí? ¿Y quién fue él? Cuando conoce lo que vale la pena, lo que hereda la vida, conoció a Jesús y trabajó en el Evangelio, sirviéndole a todos los necesitados. Y como ya vemos, mire, aquí nos dice en el versículo 29, pero él, queriéndose justificar, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Para ustedes, ¿quién es su prójimo? Mis hijos en mi casa. Próximo. Mis hijos. Jesús pensó en eso. Jesús tuvo hijos. Bueno. ¿En quién pensó Jesús? Los hermanos. Amén. ¿Sí ve? Que somos egoístas. ¿Quién es el próximo? Sí, mi papá, mi mamá, mis hermanos. No, el prójimo es aquel que necesita de un aliento, que necesita de una palabra, que necesita de una ayuda. O si no, Dios se equivocó entregando a su hijo en la cruz.
no vino por la familia de Nazaret nomás, José y María, y él. Así como dice, para mí y para mí. Y pues si sobra para mí, no, Jesús se dio por todos. Entonces 10:29, la pregunta del legista. Y ahí viene, que nos llevan al capítulo anterior, al versículos anteriores, al de los 25. ¿Qué es lo que debe hacer para heredar? La vida eterna. Yo no podría hablar de la palabra del buen samaritano sin haber cogido los otros versículos. Porque aquí estamos hablando de un gran personaje, un conocedor de las escrituras, de la ley de Dios. Y Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Jerusalén, no conozco. ¿Quiénes conocen Jerusalén? Ninguno. Vamos a pedirle a Dios que nos lleve de paseo a conocer su tierra. ¿Sí ven? Pero Jerusalén estaba en una latitud de como de 750 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Venía ese personaje para Jericó, que desciende a 350 metros bajo el nivel del mar. ¿Se imagina ese infierno? Ese calor. ¿Y qué pasaba por aquí? El sacerdote, el levita y el samaritano. ¿Con qué se encontraron estos tres personajes? ¿Ah? Con un malherido. Mire, si es que ella sí le está poniendo cuidado a la... ¿Y qué pasa? Pasan estos personajes que hacen primero el sacerdote. Da la vueltica y lo mira. A veces está muerto, siendo un sacerdote. Y después pasa un levita. O sea, ese es un religioso. Él es un religioso. Posiblemente ellos vendrían de Jerusalén, de prestar un servicio al altar de Dios. Pero como la ley, para ellos hay una ley que se los prohibía, ¿no? De no tocar, de contaminarse de la sangre. Pues, ¿qué hacen ellos? Pero como ellos ya prestaron su servicio, eso no es para nosotros. Eso no es problema mío. Y hoy en día está pasando lo mismo, ¿cierto? ¿O no? Hoy vemos atracar a una persona aquí en la esquina. Yo no he visto nada. No he visto nada. Lo estaban robando. Lo estaban robando. Uy. Bueno, menos mal que fue el celular que se lo llevaron. Menos mal que no le pegaron su puñalada. Somos crueles, ¿cierto? Bueno, entonces estos personajes no lo asistieron, pero dense cuenta que este legista, conocedor de la palabra, lo hace para tentarlo, ¿cierto? A Jesús, queriéndose justificarse. Porque siempre nosotros, para mí todo, ¿no? Para mí todo.
Yo no lo doy ahí porque eso que va a necesitar. Él no necesita de nada. Pero sí queremos heredar el reino de los cielos, ¿no? Con el menor esfuerzo. Yo no lo he dicho, lo dijeron ustedes. O sea que sí está pasando por aquí todo esto. Con el menor esfuerzo. Y sigue. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los salteadores, que después de despojársele se lo golpearon. Entonces volvemos de ese trayecto, esos 30 kilómetros. Eso era como para irnos hoy en día aquí en Bogotá, ¿para dónde? ¿Ah? ¿A dónde nos iríamos? ¿Dónde está eso lleno de malhechores? ¿Ah? Y que obligadamente teníamos que pasar por ahí. Aquí hay varios sitios así en Bogotá. La sana tolerancia. Zonas de tolerancia. El Bronx, ¿dónde más? Guadrapicha. Guadrapicha, la 1 de mayo con Boyacá hacia arriba, hasta la 68. Uno tarde de la noche por ahí lo piensa, ¿cierto? Si uno va al centro, por donde dicen el Bronx, también, ¿quién pasa por ahí? ¿Ah? Esto era un sitio donde se escondían los malhechores, porque esto era árido, desierto, y por ahí tenían que caminar todos los personajes cuando se desplazaban de Jerusalén a Jericó, Jericó a Jerusalén. Lo cogieron todos estos asaltantes y lo acribillaron a este personaje. Pero sale al encuentro ese hombre, ese gran hombre. ¿Qué hace este hombre? Se conmueve, siente compasión. Lo mismo que estamos sintiendo hoy en día, compasión por el otro. ¿Ah? ¿Y qué hace este hombre? Se baja de su caballo. Le limpia las heridas, sana las heridas. Utiliza. ¿Qué utiliza él? Aceite y qué? Y vino. ¿El aceite para qué es? El aceite para el vino. ¿Qué reemplaza el vino? El alcohol, ¿sí? ¿Para qué? Desinfectar las heridas. ¿Y el aceite? ¿Para qué, doña Livia? El aceite para limpiar y el vino para desinfectar. Amén, ¿sí ve? Todo eso, mire, la importancia de lo que... Y en la mesa, ¿qué tenemos nosotros? Vino. ¿Qué más? Se utilizan más elementos, ¿cierto? Cuando se unguen los enfermos, el aceite. Para los enfermos. En el bautizo, miren todo lo que lo utilizan. Miren lo importante que es el aceite. Para que se mueran, ¿cierto? No, para que se sanen, se salven. Bueno, ¿y qué hace este hombre? Lo monta en su caballo, lo lleva a una posada. Y fuera de eso paga 2 denarios. O sea, casi, por decir hoy, 2 sueldos de hoy. 2 sueldos de hoy.
porque eso era mucha plata, 2 denarios. Yo ya aquí 2 salarios mínimos, no vive una familia, ¿cierto? Pan y agua al mes, paga arriendo. Si usted va a vivir a Bosa, por allá en San Bernardino, ¿cierto? Que eso es lo más peligroso, ¿no, María Alejandra? Y ya vale allá 500.000 pesos un arriendo de una casa. Donde sale la gente a quitarle las cosas que llevan las otras personas. Entonces mire cómo es este personaje generoso. Y fuera de eso, lo deja en la posada y le dice, de regreso cuando venga, si causó más deuda, él la paga. Igualitos que nosotros, ¿no? Présteme 100.000. Uy, pero es que ahorita no tengo. Mire, acabé de pagar el arriendo, fue que le mandé a mi mamá, a mi tío, a mi prima. Mejor dicho, quedé pelado, antes usted no tiene que me preste. Se me metieron a la casa y me robaron. Sí, se me metieron a la casa y me robaron. Igualito, ¿no? A este personaje, ¿no? A este samaritano. Mire esa invitación tan grande que nos está haciendo el Señor hoy. Le paga la estadía a este hombre. ¿Quién nos quiere pagar un mes de arriendo aquí en la comunidad? ¿Ah? ¿Sí? Sigamos luchando. Mira, ahí está la hermana hoy. Teníamos un compromiso, mire, se despojó. Se lo pidió al Señor y se lo dio. Pidámosle al Señor que nos regale esta casa, pero entre todos hay que pedirle que nos regale esta casa para la comunidad. Y Él nos la dará. Pero hay que pedirle entre todos. Dice que cuando 2 o más se ponen de acuerdo, que le pongamos la firma, que lo demos por hecho. Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces hay que orar con más insistencia y con más fervor, porque Él mucho tiempo nos ha dicho que esta casa es de Él. Sí, todo es del Señor. No necesitamos escrituras. Aquí yo le he pedido carros al Señor y carros son los que nos prestan, pero nunca me ha dado un carro para mí. Aquí para la comunidad. Pero nos sobran los carros. Gratificante por tu familia, tu prójimo son los más que componen tu familia, ¿cierto? Bonito. Es gratificante nosotros darnos a la familia. Pero es que nuestra familia creció. Mi familia no es mi esposo, ni mis hijos, ni mis hermanos. La familia cristiana creció. Entonces nosotros estamos llamados a darnos a todos los que profesamos la fe en Cristo Jesús. No es ni hijo, ni mi mamá, ni mi papá. Muy bien nos dice la palabra. Mire, la Biblia nos exhorta. Vamos a leer, Rafael, 1 de Pedro 4, 9 al 10. Mire lo que nos dice. Pongámosle cuidado. Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ah? Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar. Ay, nosotros, cuánto lo que más murmuramos, ¿cierto? Sin sacarle punta a nada, ¿no? Murmuraciones. ¿A qué nos está llamando hoy el Señor? ¿A qué no? Que cada cual ponga al servicio
de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. William, tú eres profesional porque usted lo logró. María Alejandra, Lina, ¿quién nos dio esta? ¿Sí ven? Que no es porque, es que yo me hice profesional con pulso. ¿Sí ven? Somos un símil del cuerpo de Cristo. A uno les da para ser médicos, otros para ser abogados, otros administradores, otros sacerdotes, otros obreros. Pero nos jactamos, es que yo. Una vez por ahí escuché yo una conversación de una persona diciéndole a un jovencito, era un tío, es que yo quiero que ustedes sean iguales a mí. Mire cómo me esforcé. ¿Ah? Arrogancia, ¿cierto? Arrogancia. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buen administrador. La casa de Dios está llena de administradores. Pero ¿cómo estamos administrando? ¿Cómo estamos administrando los bienes? La gracia que viene de Dios. ¿Estamos siendo ese buen samaritano? Es que no es solamente que yo tenga plata para dar, no. Con lo que le dio, los talentos que mi Dios le dio. A eso es lo que el Señor nos va a pedir cuentas. Dice que a uno le dio 1, al otro le dio 3 y al otro le dio 5. En otras hay 2 o 5, al otro le dio 10, a otro le dio 7. Bueno, ¿qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha entregado? ¿Estamos siendo esos buenos administradores? Y sigue más adelante. A ese pobre hombre lo despojaron. Hoy en día, el gobierno es buen administrador cuando despoja a personas de sus viviendas, que permite que paguemos unos grandes intereses. Hoy ya no lo llaman UPAD, sino ¿cómo, Rafael? ¿Sí ve? Que a usted le dicen esta casa vale 10 millones y resulta pagando 150 millones. Qué misericordia de estos gobernantes, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que orar por ellos para que el Señor mande buenos administradores. ¿Estaremos siendo buenos prójimos? No. No hacemos sino murar. Pero no hacemos nada de lo que nos corresponde, de lo que nos enseña, de lo que viene del cielo. Sino hacemos de todo lo que vemos carnal. Mira, es que esta palabra me ha dicho aquí. Podemos hacer vigilia con esta palabra esta noche. Y no acabamos. ¿Qué le dije a Blanquita, cierto? Que esta es para hoy, para la palabra de hoy es para hoy, mejor dicho. Me dijo que no viniera. Sí, que es mejor que uno no venga. Que es mejor uno no decirle sí al Señor. Muchos le dicen sí al Señor. Y cuando se ven que la obra del Señor es de trabajo, hasta luego. Yo lo digo por experiencia de esta comunidad. Muchos dicen servirle al Señor,
Pero cuando se dan cuenta la responsabilidad que tienen, dicen que salen como perro regañado. Porque es que, miren, dice la palabra de Dios, la mies es mucha y los obreros poco. Sí, aquí nosotros venimos a buscar el reino de los cielos. Y lo demás viene por añadidura. Pero queremos llegar al caminar de Dios, a coger la añadidura, y muchos la han cogido, y hasta luego. Y eso no pasa aquí nomás, en muchas comunidades, en la iglesia. Ven que el Señor no obró enseguida, entonces cogen para otro lado. Y así somos. Entonces no queremos despojarnos de ese hombre viejo, para que el Señor nos revista como el personaje del pasaje de la Biblia del que le pidió la herencia al papá. ¿Cómo se llama ese pasaje que a mí se me olvidó? Ah, bueno. ¿Sí ve? ¿Qué hizo el Señor con ese personaje? Cuando se arrepiente de todo, manda matar el mejor ¿qué? Cabrito cebado, ternero cebado, bueno, lo mejor. Después, ¿qué le hace? Una fiesta. Lo viste con lo mejor, le da anillo de hijo de rey, vestidura de rey. Pero reconociendo y ponerse al servicio. ¿Qué le dice este hombre al padre? Contra ti y no merezco. ¿Ah? Pero mire la misericordia de Dios. Entonces baja el sacerdote y no lo atiende, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la ley, díganos Rafael, sobre la ley, era que era prohibido los sacerdotes untarse de sangre, pero ellos también tienen una parte donde ellos también están en la obligación de atender a la persona. Nosotros muchas veces, mire, el rodeo, nosotros nos volvemos caballistas, ¿no? Le damos vuelta a la persona que vemos tendida. Vemos un accidente, sí, de una moto, es que esos son es que ellos se meten por todo lado, ellos son culpables, hasta luego, dejémoslo ahí extendido. Hoy en día nos da temor auxiliar a alguien, porque nos metemos en problemas por las mismas leyes del hombre. Jesús nos resume la ley en un solo mandamiento, ¿no? Amar y amar y amar. Y nuestra ley, ¿cuántos códigos de ley tenemos en este país? Innumerables, ¿no? ¿Ah? Y sacan más leyes. Y sacan más leyes. Yo creo que en el país que más leyes hay es en Colombia. Tenemos más de 5.600 leyes. Y cada vez hay nuevos cambios, ¿no? Nuevos cambios con lo mismo. No cambian sino el papel para gastarse en la plata, porque dicen lo mismo. Para presionar al hombre. Lo mismo pasaba con la ley judaica, ¿no? Eran 600 y pico de leyes. Pero estos legistas, ¿qué hacían? Se las cargaban al pueblo, pero ellos se lavaban las manos, hacían sus fiestas como si nada pasara. Y aquí el Señor nos lo está dando todo. De igual modo, el levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo, pero un samaritano que iba camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión.
Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Mandándole sobre su propia cabalgura, lo llevó a una posada. Jesús, ¿qué nos dijo? Le preguntan, maestro, ¿dónde vives? ¿Y dónde vivía? Siendo el rey de reyes, el dueño de todo, y no tenía dónde reclinar su cabeza. Y nosotros hoy nos endeudamos para quitarnos la paz, la libertad. Estamos siendo samaritanos con nosotros mismos. Le estamos quitando la tranquilidad a los hijos endeudándonos. Miren, tenemos ya aquí el apartamento. Este es estrato 2, eso vayámonos ya para estrato 4. Le aumentaron el sueldo y a los 6 meses se quedó sin trabajo. Pero nosotros mismos nos estamos dando paro. Nosotros mismos nos estamos castigando. Esta palabra es muy profunda. Nosotros mismos nos hacemos heridas. Nos causamos las heridas. Nosotros mismos nos hacemos daño. No necesitamos causarle daño a nadie. Nosotros mismos nos estamos causando daño. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en el libro Levítico 21:11. 21:11, Rafael. Lo que nos dice de los sacerdotes y levitas, mire. Léalo, de Rafael. Ni se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre se le permite hacerse impuro. ¿Qué tan dura era la palabra antiguamente, no? O sea que los sacerdotes que supuestamente, el cura, ¿cierto? ¿Qué hace el cura? El levita, el religioso. Pero también es obligación del laico. Este personaje, el samaritano, era un laico como nosotros, también conocedor de muchas cosas, pero auxilia a este hermano. Este samaritano era un viajero, y por ahí no transcurrían sino solo judíos. Los judíos y los samaritanos se querían mucho, ¿no? No, para nada. Ah, para nada. Y hoy en día los cristianos nos amamos mucho, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué dijo? Nos amamos bastante, ¿cierto? Nos ayudamos bastante. Nos preocupamos bastante. Por hecho, yo creo que a nosotros nos deben de llamar ya no cristianos, sino los señores bastante. Porque lo damos todo, ¿no? Miren, eran tan duros los judíos que decían que el que come el pan con un samaritano es que el que come carne de cerdo. Porque la carne de cerdo era impura. Entonces usted al arrimarse a un samaritano y compartir algo con él, era una persona impura. Imagínese que Dios, el sol lo hizo únicamente para los buenos, para todos, para buenos y malos. El hombre es el que hace las cosas malas. Comienza el Génesis, dice: el Señor hizo todo para bien del hombre, todo lo hizo maravilloso. Y ya muchas personas les he preguntado: ¿usted cómo ve este mundo? Y dice: ¡uy, no, desastroso! No, el mundo no es desastroso. El desastroso es uno, porque Dios todavía estas maravillas que nos creó. Mire la maravilla de esta mujer, mire la maravilla de estas otras mujeres. Ese hombre que tiene allá al lado Martica. ¿Ah? Es una maravilla. Mire ese novio que tiene Viviana. ¿Ah? ¡Qué maravilla, hijo! Mire, ¿ah? Maravilloso es nuestro Señor, porque todo lo hizo bello para el hombre, para el bien del hombre. Todo lo hizo hermoso. Mire, leamos Lucas 9, 52, 53, versículos 52 y 53.
Mire que Jesús sí comparte todo. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Entonces ahí que vemos, Jesús ¿qué era? Rechazado, ¿cierto? Pero sí es que él no vino a rechazar a nadie, porque ahí dice, pero le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. No le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Y al verlo sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero él volviendo le respondió, y se fueron a otro pueblo. Los reprendió, ¿sí vio? Dios reprende, Él no quiere el mal para nadie. Nada, Él es muy generoso. Y nos dicen en Juan 4:9. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? Otra respuesta, así es que se odiaban. Y eso es lo que no nos deja a nosotros. Servirle al hermano, al conocido. Porque en nosotros hay egoísmo, hay envidia, hay de todo. ¿Y qué nos está enseñando Jesús hoy, Viviana, ahí? Que hay que ser compasivos. Compasivos, generosos. Entonces ahí encontramos el sacerdote, el levítico, que es el clérigo, el israelita, que es el laico. Es este señor que el personaje. Son los tres grupos en que se dividía el pueblo judío. Ahí están los tres grupos que se dividían el pueblo judío. Judío. Eran jodidos los judíos, ¿no? Todo lo querían para ellos, odiaban. Se odiaban. ¿Por qué se odiaron los samaritanos y los judíos? ¿Ah? Es que ellos, los samaritanos, una vez fueron por allá y les echaron huesos de muertos al templo. Y ahí vino la división entre ellos. Porque echar huesos de muertos, ¿dónde es donde están los huesos de los muertos? En los valles, ¿no? En el Hades. O sea, eso es impuro. Entonces fueron y le echaron huesos de muertos. Entonces ahí fue cuando los samaritanos también hicieron su templo. Y se dividieron. Y se odiaron para toda la vida. Creo que todavía se odian, ¿no, Rafael? Todavía se odian. Por eso es que viven allá en guerra. Es una guerra de nunca acabarse. Es que guerra santa. La guerra santa, miren, ¿sí ven? Encontramos 7 acciones del samaritano. ¿Cuáles fueron esas 7 acciones? Se conmovió, se acercó, le venda las heridas, utiliza su aceite y su vino, lo monta en su caballo, lo llevó a una posada y lo acudió, ¿cierto? Pero aquí más 7 más, mire, ¿qué es el número 7, hermano? Perfección. Plenitud. O sea, yo aquí vi 7 partes en el cual encontré este samaritano, la plenitud. O sea, la entrega, el amor, de todo. De aquí saca yo una conclusión. Jesús se refirió la parábola del buen samaritano para enseñar que nuestro prójimo no son solamente los parientes, los amigos o los compatriotas, sino todos los hombres, sin excepción, ni siquiera los que son considerados enemigos. Son considerados enemigos. Lo eran los samaritanos y los judíos. Prójimos son todos los que necesitan nuestra ayuda. Jesús mismo es el verdadero y el buen samaritano, quien murió por todos nosotros. ¿Cuál de estos 3 se identifica con nosotros? De estos 3 personajes.
Esa respuesta la tenemos cada uno, ¿no? A ver con qué personaje nos estamos identificando. El sacerdote, el levita y el samaritano. Y les quiero regalar unas citas bíblicas para que las mediten. Mire, Levítico 19:18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé. Guardad mis preceptos. Palabra de Dios. Otra, Deuteronomio 5:20, para que las meditemos. No darás testimonio falso contra tu prójimo. Y eso es lo que más hacemos, ¿no? Nos gusta dar mal testimonio del otro. Proverbios 24:28. Es así que me gusta. Cuando se alzan los malos, todos se esconden. Cuando aparecen los justos, se multiplican. ¿Qué hace el malvado? Cuando roba, ¿qué hace? Cuando le hace daño a alguien, se esconde. Pero, ¿y qué hacen los justos? Cuando se perecen. Bueno, los justos, ¿qué hacen los justos? Nos multiplicamos. Se cuenta, cuando pasa por aquí un ladrón, ¡ladrón, ladrón, ladrón! Y ahí sí salimos a ver cómo lo agarramos, ¿no? Pero ninguno dice, eso cogen y lo apalean y todo, pero ninguno dice, miremos a ver cómo lo ayudamos para que se interese. Para eso es que nos multiplicamos, no. Aquí la palabra de Dios nos dice, nos multiplicamos es ¿para qué? Para hacer el bien. Mateo 5, 43, 44. Pero anoten otras, Miqueas 7:5, pero esa para que la mediten en la casa. Eclesiásticos 19:14 y Eclesiástico 17:14. ¿Y la primera qué? Mateo. Mateo 5, 43, 44. Esa sí leámosla. Mateo, Miqueas, Eclesiástico. Ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Amén. Palabra de Dios. Repítamela más duro, William, hágame el favor. También han oído que antes se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Palabra del Señor, mire. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos 12:31. Mire eso tan interesante. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios y amar a nuestros enemigos. Romanos 13:9. Los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 15:2. Ahí mismo, William. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para que puedan creer en la fe. Esa está como más fuertecita, ¿no? Nos dice que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. ¿Sí la entendieron? Es darnos al otro, buscando lo mejor para el otro. Gálatas 5:14. Pues toda la ley alcanza su plenitud en esto:
Solo preceptos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos sigue qué es lo que tenemos que hacer para heredar la vida eterna. ¿Sí ve? Es darnos al otro. Efesios 4:25. Por tanto, desechando la mentira, decid la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Por tanto, desechando la mentira, hablar con verdad cada cual con su prójimo, pues somos miembros de los unos de los otros. Malo o bueno, él es miembro del pueblo de Dios. Y sigue llamándonos la atención, ¿no? Santiago 2:8. Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero otra condición más. Y la última, Santiago 4:12. Uno solo es el legislador y juez que puede salvar o perder. En cambio, ¿tú quién eres para juzgar al prójimo? Palabra del Señor. Mire ese cómo terminamos hoy. Mire cómo terminamos. Uno solo es el legislador. ¿Quién es el legislador? Y el juez, que puede salvar o perder. En cambio, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Amén. 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 Bueno.